Los derechos de autor en la obra audiovisual. Si nos remitimos a la definición más pura de la palabra, entendemos por autor cualquier persona física que ha creado una obra literaria, artística o científica. Dos tipos de derecho de autor, patrimoniales. Son los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Dentro de la ley de la propiedad intelectual se expresan a diferentes modalidades o soportes de explotación. Morales. Hacen referencia al reconocimiento de autoría e integridad de la obra creada. Son irrenunciables e inalienables. Según la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, la obra audiovisual es toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas o sin sincronización incorporada, que está destinada esencialmente a ser mostrada a través de aportes de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del porte material que la contiene. ¿Quiénes son los autores de la obra audiovisual? Director, realizador, guionista, autor del argumento y diálogo, compositor musical, incluido el artista. Dentro de las obras audiovisuales podemos encontrar películas, series animadas, shows televisivos, videos musicales, tutoriales. La cesión de los derechos de autor. Solamente se puede ceder de forma expresa. Ante la duda, se hace una interpretación restrictiva. Siempre es mejor hacerlo por escrito para dejar claro los derechos cedidos, las modalidades de explotación, los soportes, el territorio y la duración de la cesión. La gestión de los derechos de autor. Cada vez que una obra audiovisual se exhibe en una sala o se emite en televisión, se generan derechos de autor. Para cobrarlos hay que ser socio de una sociedad de autores registrados de la obra audiovisual, indicando el porcentaje que corresponde a cada uno. La obra se debe estrenar o emitir en un medio que genere derechos, sala de cine, canal de televisión. Cláusula reservada de derechos. Si no se reservan los derechos de comunicación, existe la posibilidad de dejar de percibir el 100% de los ingresos y quedarse solamente con la quinta parte. Derechos de los intérpretes. Los derechos de los actores, las actrices y los intérpretes musicales están regulados y tutelados por la legislación de la propiedad intelectual. Se les reconoce el derecho de percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, el alquiler, el préstamo y la copia privada de la obra. La duración de estos derechos es de 50 años desde el momento de la divulgación del trabajo audiovisual. Derechos del productor. De acuerdo con la legislación de la propiedad intelectual, el productor audiovisual tiene los derechos siguientes. Presunción o adquisición de los derechos de la propiedad intelectual por parte de los autores de la obra audiovisual. Estos derechos son de la reproducción, distribución y comunicación pública, así como los del doblaje o subtitulado de la obra. El productor es el titular de unos derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial, denominados conexos o vecinales. Estos derechos son los de reproducción, comunicación pública y distribución. Además, el productor también es titular de las fotografías que se hayan hecho durante el proceso de producción de la grabación audiovisual. El productor tiene derecho a una remuneración equitativa en concepto de comunicación pública de la obra audiovisual, así como el derecho de remuneración por copia privada. La duración de los derechos del productor es de 50 años a partir del año siguiente a la realización de la obra audiovisual. Registro de la propiedad intelectual. El registro de la propiedad intelectual es un organismo previsto por la Ley de la Propiedad Intelectual, cuyo objetivo es inscribir obras susceptibles de protección en el registro competente. Se trata de un sistema para acreditar la autoría de una obra inscrita y para decidir a quién corresponden los derechos de explotación económica de una obra. Derechos de imagen. El derecho de imagen es un derecho fundamental y consustancial a las personas físicas. Es necesario pedir la autorización expresa y por escrito para poder utilizar cualquier elemento objetivo o subjetivo que permite identificar a una persona, como la apariencia física, la voz, el nombre, etc. ¿Cuándo una producción se considera ilícita?
En relación a obras cinematográficas, es ilícita la reproducción de obras en cualquier forma y por cualquier medio, en lugares públicos, sin la autorización del autor o sus sucesores. No se considera ilícita la reproducción de obras en reuniones estrictamente familiares que se realicen fuera del ámbito doméstico, cuando la reunión sea sin fin de lucro, es decir, sin ánimo de obtener ganancias a beneficios o beneficios económicos. En los servicios de salud, instituciones docentes, públicas o privadas, en lugares destinados a la celebración de cultos religiosos, siempre y cuando sean sin fines de lucro. Los derechos de autor de la obra audiovisual.